nombre es Raimundo Villanueva Mendiola y soy el rector del Seminario Teológico Presbiteriano de México, ubicado en Arenal 36, en la delegación Álvaro Obregón. Hoy me gustaría compartir con ustedes acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero especialmente los nombres, dos, que la Escritura le da a Él en el Evangelio de Mateo. Permíteme leer esta porción de Mateo capítulo 1. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a un hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esta es la palabra de Dios. Y si notas, en esta porción de las Escrituras, dos nombres son mencionados acerca de nuestro Señor: Jesús y Emmanuel. Hoy hablaremos precisamente acerca de estos dos nombres y su significado en la historia de la redención, lo que precisamente Hermann Ridderbos llama historia de la salvación. Trataremos nosotros de entender el significado central, radical y completamente escritural de estos dos nombres. Comencemos pues con el nombre Jesús. El nombre Jesús significa Salvador, Redentor, o en una traducción más literal, Jehová salva. Y la razón del por qué será nombrado así nos la da el ángel mismo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este Jesús es llamado así porque en su nombre lleva su misión: salvar a su pueblo de sus pecados. Esta salvación que nos viene a entregar Jesús, a efectuar Jesús, conlleva en sí misma la idea de liberar al ser humano del pecado y sus consecuencias. ¿Pero qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Es violentar el más grande mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es rechazar a un amo benevolente y amoroso y servir en cambio a un terrible tirano y opresor como lo es Satanás. La existencia humana lejos de Dios está definida por el pecado. Es su misma esencia. Estamos separados de Dios, lejos de su pacto, sus promesas, su bendición. Ser bendecido es estar bajo la protección del pacto, es recibir todos los beneficios que esto conlleva. Ser maldecido es estar fuera del pacto y fuera de todos los beneficios que Dios nos otorga. ¿Cuáles son los beneficios del pacto? Bueno, el Salmo 25, versículo 14 nos dice algo muy especial. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. El pacto te promete estar en comunión íntima con Dios. El problema es que hay pecado en nuestras vidas. Y cuando hay pecado en nuestras vidas, no hay nada que nos una a Dios. No hay comunión íntima con Él. Nada que nos permita estar delante de Él. Y se complica aún más cuando entendemos, como ya hemos dicho, que nuestra misma existencia, cada parte de nuestra vida está definida por el pecado. No hay comunión íntima entre Dios y nosotros. Entre tanto y nuestro pecado no sea quitado. Ese es el comienzo de la tragedia humana. El hombre y la mujer se convirtieron en hacedores de maldad, en esclavos del pecado y por tanto sujetos a las penas que trae consigo tal maldad. El estado de pecado, nos explica Hermann Ridderbos en su libro El pensamiento del apóstol Pablo, es la situación en la que vivimos todos los que estamos alejados de Dios. Es la completa separación entre Dios y el hombre y la absoluta negación de nuestra humanidad. Es por causa del pecado que las más grandes penurias han llegado y forman parte, como si de un parásito se tratase, de la vida humana. De tal forma que no podemos hablar de la humanidad sin pensar en la pobreza, la enfermedad o la muerte. Todas las tragedias de la vida humana son producto del pecado, son sus consecuencias.
Jesús es el que salva a su pueblo de sus pecados. Jesús, el Salvador, viene a liberarnos de la culpa del pecado y la esclavitud que tenemos a Él. Rompe los grilletes de la esclavitud para ponernos una vez más en una relación íntima con Dios. Nos quita del estado de pecado y nos otorga su justicia, liberándonos del pecado opresor. Por ello, al sanar a los hombres y mujeres de Judea, Él no les decía, te sano, te quito tu dolencia. Él lo primero que decía es, tus pecados te son perdonados. Porque todas las aflicciones que hay en el mundo, la pobreza, la tristeza, el dolor, todo ello, las enfermedades, son producto del pecado, de la situación en la que vivimos. Y Él ha venido a solucionarlo. Por eso lo primero que decía es, tus pecados te son perdonados. Porque la liberación de su pueblo comienza cuando la culpa y la condena por el pecado les son quitados. Es decir, cuando el hombre y la mujer son puestos una vez más en una correcta relación con el Creador. Cuando decimos que Jesús viene a salvar a su pueblo de sus pecados, no estamos queriendo decir que la salvación conlleva una acción únicamente espiritual o interna en el alma. Más bien queremos decir, como explica Hermann Ridderbos, que en la venida de Cristo, la vida esclavizada y herida fue redimida y liberada, porque la culpa que causó la miseria es remitida, es quitada por Dios. Jesús se vuelve la respuesta de Dios a la tragedia humana, una respuesta llena de amor y liberación. Ese podría ser el significado del nombre Jesús en su contexto más amplio, en su contexto bíblico, redentor. Ahora, hablemos del nombre Emmanuel. ¿Qué te parece? Este nombre es muy usado comúnmente en nuestros tiempos. De hecho, puedes encontrar a muchos niños llamados Emmanuel. Y realmente tiene un significado muy hermoso. Emmanuel quiere decir, según Isaías 7:14, Dios con nosotros. Esta profecía de Isaías 7:14 es para afirmar en nuestros corazones la realidad de la concepción virginal de nuestro Señor y de su consecuente nacimiento. Jesús nació de la Virgen María. El milagro estuvo presente en la vida del Señor desde su mero comienzo. El nombre Emmanuel, como ya lo dije, significa Dios con nosotros. Y nos habla precisamente de que el Señor está en medio de su pueblo, de una manera victoriosa y poderosa. Recordemos algunos ejemplos del Antiguo Testamento donde se afirma que Dios estaba en medio de su pueblo. Por ejemplo, la columna de fuego que por la noche iluminaba el campamento de los israelitas, o la nube que guiaba a su caminar por el desierto. Esto lo encuentras en Éxodo 13:21. Y nota bien, ese caminar de Dios, este avanzar de Dios con su pueblo, Él los acompaña en el desierto. Y en las noches, esa columna de fuego, en las noches del desierto, les daba calor. Mientras que la nube, durante el día, en el desierto, les daba frescura para evitar el sol tan terrible. Hay otro símbolo también, el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios en medio del campamento, liberándonos y guiándolos en medio de la batalla. Por ejemplo, en Josué 3:11, cuando el pueblo de Israel escuchaba que el arca del pacto había llegado al campamento de Israel, todo el pueblo se llenaba de júbilo y alegría. ¿Por qué? Porque era la mismísima presencia de Dios prometida en medio de ellos. Y cuando ellos veían el arca decían, tenemos la victoria asegurada porque Dios está en medio de nosotros. Otro ejemplo es el templo de Jehová, que ejemplificaba ante el pueblo de Dios la grandeza y poder de la majestad divina. En aquel tiempo se creía que entre más majestuoso fuera el templo, más majestuoso era el Dios al que adoraban esos hombres. Todas estas cosas fueron figuras que dejaron de ser, es decir, dejaron de existir, y que dejaron de tener presencia entre el pueblo de Israel, y que además probaron en algún momento no ser suficiente representación de la presencia misma de Dios.
En algún momento la nube se apartó, la columna de fuego desapareció. En otro tiempo el arca del pacto simplemente no se supo qué pasó con ella. Y el templo de Jehová, el templo judío, ya no existe en nuestros días. Pero por eso nuestro Señor hizo algo muy especial. Jesús fue enviado como el Emmanuel, como aquel que cumplía todas esas cosas que el templo, el tabernáculo, etcétera, etcétera, apuntaban a Jesús. El Emmanuel, el Dios con nosotros, aquel que en sí mismo es la imagen misma de Dios, según Colosenses 1:15. Aquel en quien habita toda la plenitud de la divinidad, Colosenses 2, versículo 9. Él es aquel que está lleno de gracia y de verdad, según Juan 1:14. Y que claramente se identifica como el Dios que está con nosotros. Él sufrió y sufre con nosotros, llora con nosotros y se duele con nosotros en nuestra situación. Pero no solo sufre, sino que nos libera, nos sana, nos consuela y nos da salvación, porque está con nosotros, no contra nosotros. Él se pone en el medio de la ira de Dios y nosotros, y la sufre en nuestro lugar. Dios mismo decide pagar con nosotros y por nosotros. Pero no solo está con nosotros como el que aplaca la ira de Dios, también está con nosotros como el que nos libera de la muerte. La muerte es la paga del pecado, es lo que trae consigo, y es la misma condena que Dios ha dado al hombre lejos de él. Nos dijo en Génesis capítulo 2, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y nos dice Pablo que la paga del pecado es la muerte. Pero en Cristo, como hemos dicho, el pecado y sus consecuencias han sido eliminados. Cristo Jesús se vuelve aquel que está con nosotros contra la muerte y el pecado. Está con nosotros no solo para aligerarnos la carga, sino para llevarla Él mismo. No solo está para quitarnos la enfermedad, sino para tomarla sobre Él. No solo está para darnos un consuelo momentáneo, sino para dar plena satisfacción a nuestro ser. Jesús está con nosotros para hacernos semejantes a Él en todos los aspectos de la vida. Cristo está con nosotros para librarnos de la tentación y del mal. Jesús está con nosotros librando la batalla en nuestro lugar como el príncipe de los ejércitos de Jehová. A manera de conclusión, necesitamos recordar en esta fecha que nuestro Señor ha venido para rescatarnos del pecado y para ponerse a nuestro favor. Con la venida de Cristo, Dios está reafirmando su intención original de ser socio del hombre en el desarrollo de la creación. En Cristo, Dios está diciendo que en la gran batalla cósmica entre el reino de las tinieblas, Él es el ganador, y que la liberación del ser humano solo es posible a través del Redentor de todos los hombres, del Señor que domina sobre todos y que reina sobre todos, Jesús, llamado el Cristo. Él es nuestro Rey, nuestro Señor, a quien debemos toda fidelidad y por quien vivimos, pensamos, trabajamos y nos divertimos. Todo es por medio de Él y para Él. A Él sea la gloria desde hoy y para siempre. Espero que esta reflexión acerca de los nombres de nuestro Señor Jesucristo haya sido de bendición para ti y te pueda ayudar a entender un poco más acerca del impacto tan grande que tiene Jesús, no solo en tu vida personal, sino en la historia del mundo entero. Si tú quieres saber más, te invito a poder visitar las instalaciones de Maranatha y poder adquirir alguno de estos libros que yo utilicé para mi trabajo exegético, para mi trabajo académico en cuanto a las Escrituras. Una de ellas es la Concordancia Strong, que precisamente te voy a decir un secreto. A veces tú piensas que tus pastores o nosotros los pastores conocemos mucho acerca de todos los textos bíblicos y los tenemos aquí en la mente, pero ahí te va un secreto. Muchas veces utilizamos estas concordancias que nos ayudan a ubicar la relación que tiene un texto
con otro en otro lugar de la Biblia. Así que te invito a adquirirla. Si tú quieres conocer más cómo un texto se relaciona con otros en la Biblia, la Concordancia Strong te puede ser de mucha bendición. También tenemos el comentario del Nuevo Testamento a Mateo por William Hendrickson. Este comentario es muy profundo y te ayuda a entender algunas palabras, algunos textos a partir de su significado original en griego. Está completamente en español, así que lo puedes adquirir en esta librería. El libro de El pensamiento del apóstol Pablo es muy especial, porque este libro te va a ayudar a comprender el contexto general de lo que el mismo apóstol Pablo escribió en todas sus cartas. Es básicamente una especie de teología sistemática de Pablo. Obviamente no fue escrita por Pablo, sino por Herman Ridderbos. Y por último, del mismo autor, el libro Historia de la Salvación y Santa Escritura. Te habla precisamente de cómo las Escrituras tienen autoridad por la historia tan maravillosa que nos cuenta, la historia de la salvación o la historia de la redención. Como te dije, mi nombre es Raimundo Villanueva y soy el rector del Seminario Teológico Presbiteriano de México. Te invito a visitar nuestras instalaciones una vez más en Arenal 36, en la colonia, en la delegación o alcaldía Álvaro Obregón. Y que visites también nuestra página de Facebook, @stpm.mx. O también, si quieres, puedes llamar al número 55 56 61 03 97. En esta institución tú podrás estudiar tu licenciatura en teología, ya sea presencial o en línea. También puedes estudiar una maestría en artes y religión o una maestría en estudios de teología reformada. También tenemos diplomados en liderazgo juvenil y de otro tipo, pero también tenemos una tecnicatura en liturgia y adoración. Te invitamos a participar con nosotros. En nuestro lema llevamos nuestra misión, no para ser servido, sino para servir. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias.